Vamos a otros temas en la mañana informativa. El gobierno sigue insistiendo en lograr un pacto tributario para poder financiar parte de su programa. Discusión cada vez más difícil ante la negativa de la oposición y la CPC a apoyar medidas que impliquen alza de impuestos, argumentando que el Ejecutivo debe desplegar medidas que impulsen la inversión y el crecimiento económico. Vamos a profundizar en este y otros temas. Para eso nos acompaña el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Josep Ramos. Josep, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Un gusto estar contigo, Nicolás. Igualmente. Déjeme aprovechar que tenemos este contacto para hacer una pregunta también sobre la contingencia y su opinión con respecto a este dato de desempleo, 8,5% marzo-mayo que reportó el INE. ¿Preocupan estas señales? ¿Se marca una tendencia con respecto a los problemas del mercado laboral a su juicio, Josep? Todavía no. Hay dos noticias. Un aumento en el desempleo y un aumento de 2% en los ocupados. Lo que realmente importa es cuánta gente está trabajando. Entonces, que eso siga aumentando denota que si bien la economía está relativamente plana, está incorporando, está volviendo a los niveles prepandemia de la fuerza de trabajo. Así que eso, dentro de todo, es una noticia, a mi modo de ver, no negativa. Ya, o sea, se mantiene dentro de las expectativas, digamos, y no va más allá de los pronósticos más fatalistas. Efectivamente. Eso es importante. Volvamos al tema que comentábamos al comienzo, Josep. Este pacto fiscal, usted en su experiencia con lo que se ha visto desde el punto de vista de la discusión política, técnica, ¿ve agua en la piscina para llegar a un pacto tributario que finalmente le dé la posibilidad de votos en lo político a una reforma tributaria del gobierno? Bueno, hay dos aspectos de esto. Uno es el aspecto político y efectivamente el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, por consiguiente está obligado a negociar. Y la verdad es que la oposición, después del plebiscito, después de la elección del Consejo Constitucional, está bien envalentonado. Entonces, se está poniendo dura. Entonces, creo que desde el punto de vista político, sin lugar a duda, la pretensión original de 8.000 millones de dólares no se va a dar. También yo diría, merece dudas la necesidad. Yo escribí una carta el otro día diciendo que de los 8.000 millones que el gobierno decía necesitar, me parecía que esa cifra estaba, a mi modo de ver, inflado al menos en 3.000 millones. Eso sin cuestionar los objetivos. Esos son los objetivos de aumentar el PGU. ¿Por qué considera que está inflada la cifra en 3.000 millones? Bueno, te voy a dar un caso. Vamos. Aumentar la PGU de 206.000 pesos, que es el actual, a 250.000 pesos. Esos 44.000 pesos al mes. Esos $660 al año por 2,2 millones de beneficiarios. Eso da una cifra de 1.450 millones de dólares y no de 1.000 millones más que dice el gobierno. Entonces, eso les doy un ejemplo. En la lista de espera, contempla un gasto. Nosotros, cuando yo presidía la Comisión de Productividad, hicimos un estudio sobre la lista de espera y los pabellones quirúrgicos y decíamos que sin ningún hospital nuevo, simplemente trabajando a 2 turnos traslapados de 8 a 8, se podían doblar la cirugía a mitad de costo. O sea, y eso, bueno, dramáticamente reduciría la lista, pero y eso costaba 750 millones. Okay. Bueno, el gobierno está pidiendo 400 millones más que eso, y esa cifra doblaba las cirugías. Entonces, yo creo que hay espacio, en este caso, para gastar más, pero hacerlo de forma eficiente, y no simplemente seguir como estamos haciendo. Entonces, son medidas como esta las que creo yo que me merecen dudas desde el punto de vista técnico, no ahora desde el punto de vista político. Sí. O sea, yo pensaría que 5.000 millones es una cifra bastante razonable, dado las necesidades, porque hay necesidad en pensiones, hay necesidad en lista. Ahora, hay un punto, Josep, en términos de si uno se remonta a lo que fue la cuenta pública del presidente Boric y lo que en su minuto se comentaba en gran parte de la cuenta pública, es que los distintos elementos, entre ellos la PGU, las listas de espera y otros temas, se condicionan a una reforma tributaria, por lo cual se entendería que finalmente, de hecho, algunos dicen,
los cálculos que tiene el gobierno para una nueva reforma tributaria se quedarían cortos con todas las necesidades que se establecieron solamente en ese mensaje presidencial. Bueno, eso también es cierto. O sea, yo me estoy refiriendo a los 8.000 millones de dólares que Hacienda indicó hace poco, ítem tras ítem, Sí. en que, por ejemplo, no figuraba la condonación de la deuda universitaria. Uy, por ejemplo. Bueno, yo creo, honestamente creo que eso no tiene justificación. O sea, si yo voy a condonar la deuda, no solo voy a condonar las deudas hipotecarias de la gente modesta y no las deudas de universitarios que van a estar en el tercio mayor de ingresos del país. O sea, eso me parece, yo aprobaría eso si yo, por razones de principio. Y en la lista de Hacienda no estaba. Y así hay muchos más. Me imagino que la deuda histórica de los profesores, el tren de Valparaíso, que $1.000 millones de dólares, en fin, hay un sinnúmero de gastos que yo creo que son cuestionables, pero hay otros que son muy legítimos. Repito, creo que la lista de espera es muy legítima porque se haga con eficiencia, como propusimos. Que la PGU se suba, que las pensiones suban, ok, esos son, creo que es necesidades que han estado largamente postergadas, la seguridad. Entonces, esos creo que se pueden, yo al menos los apoyaría. Ahora, otra cosa, una vez que uno acuerde el monto y en qué cosas, el segundo tema es cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para financiarlo, y eso va a dar lugar a todo tipo de discusión, claro, tanto ideológica como y déjeme técnica. ir a ese punto, Josep, en los instrumentos, finalmente, cómo se obtienen esos recursos, la recaudación. Y quiero tomar su opinión con respecto a lo que fue la postura de la CPC, que tuvo una de las primeras reuniones con el Ministerio de Hacienda para justamente abordar este eventual pacto fiscal, y los empresarios ponen un punto, los grandes empresarios en este caso ponen un punto claro para ellos. Mayor crecimiento, mayor recaudación, más que subir los impuestos, que podría tener una menor recaudación con mayor crecimiento. Ahora, se genera, este debate es bien viejo, digamos, pero ¿usted cómo considera que es eso? Porque desde el empresariado se dice, con mayor crecimiento obtendremos esos recursos más que subir los impuestos. Desde el gobierno se dice, no, pues aquí hay que subir los impuestos. No alcanza solamente con crecimiento. El empresariado hace como 6 meses atrás dijo que en lugar del impuesto al patrimonio, que subieran el impuesto a las empresas. Eso lo escuché. Sí, que estaba disponible, que había que hacerlo, pero no al patrimonio, digamos, que ahí tenía un desincentivo de inversión. Dijeron en lugar del patrimonio al otro. O sea, hoy en día, o sea, todos sabemos que la situación política ha cambiado y el empresariado entonces ha endurecido. Pero yo creo que el tema del crecimiento o tributación, se van a necesitar las dos cosas. O sea, cuando el país crece, se van a pagar más a los profesores, se van a pagar más a los médicos, se va a pagar más a los funcionarios, las obras públicas van a seguir expandiéndose. Entonces, gran parte de los recursos que vienen de crecimiento van a mejorar los programas que ya están, sin hablar de nuevos programas. Aquí estamos hablando de nuevos programas, y en eso creo que la carga tributaria, la historia de todos los países desarrollados, es que aun cuando crecen mucho, la carga tributaria, el porcentaje de ingreso que se paga en impuestos, sube. ¿Y por qué? Porque mientras más progreso hay, más uno puede dedicar recursos a fines sociales que habían estado postergados. O sea, cuando un país es pobre, primero alimentos, después vivienda, y bueno, y educación, salud, de eso se olvidan, pero en la medida que progresa, la carga tributaria ¿Usted estaría sube? entonces de acuerdo con la visión que entrega el ministro Mario Marcel de que el crecimiento debe estar, pero no es suficiente para abordar estos desafíos y estas demandas? ¿Se necesita también? Definitivamente, y todo el mundo lo sabe, incluyendo el empresariado, pero en el momento se están poniendo un poco duros, ¿no? Claro, parte también de estas conversaciones y estas negociaciones. Ahora, esto es un tema porque aquí está lo técnico, pero evidentemente está lo político, e impera lo político en una discusión que es legislativa. Recordemos que, de hecho, haciendo memoria, esta situación se da luego del rechazo en general de la reforma tributaria ingresada por el gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados, y de hecho se dio justamente por 2 votos que estaban para el oficialismo y que finalmente no lo fueron. O sea, pero igualmente la diferencia era
bien compleja cuando llegara al Senado. O sea, se decía, puede pasar la Cámara de Diputadas y Diputados, pero en el Senado podría llegar hasta ahí. Había una apuesta también del gobierno. Desde ese punto de vista, también desde esa discusión que es legislativa y también técnica, Joseph, ¿cómo ve usted lo que puede ser la insistencia en el Senado con el mismo proyecto de reforma tributaria, pero buscando un acuerdo que por lo menos desde la oposición se dice no hay tal cual, digamos? Bueno, se necesitan 2/3, entonces quiere decir que tiene que tener buena parte de la oposición a bordo, y ahí el precio puede ser muy alto. La otra alternativa es que vaya financiando aspecto por aspecto, que vaya por seguridad. Eso necesitamos 1.000 millones, ¿cómo lo logramos? Y propone para eso, qué sé yo, aumentar algún impuesto. Para la PGU, otro impuesto. O sea, también hay la alternativa de ir financiando. No una gran reforma tributaria, sino proyectos independientes a la necesidad que se quiere abordar, entendiéndolo así, yo no sé si es posible. Bueno, digamos, esa es otra alternativa. Obviamente es mucho más atractivo decir acordemos un paquete, pero si la oposición se pone muy duro, hay esta otra opción. Claro, de hecho, me hace mucho sentido con lo que ha sido también la discusión que se dio en esta primera parte de la Cámara Baja sobre ilusión y evasión, porque cuando se hablaba de ilusión y evasión, que ahí también hay un porcentaje de recaudación impreso dentro del informe financiero del proyecto por parte de Hacienda, había bastante consenso. Y en algún minuto, esta es una historia bien que se repite, yo recuerdo sucedió con la reforma previsional del gobierno anterior, separemos el proyecto, en lo que hay consenso y en lo que no hay consenso discutámoslo con más tiempo, en lo que hay consenso se lo sacamos y le damos los votos. Finalmente el gobierno dijo no, esto es un proyecto integral. En ilusión y evasión también podría ir por un proyecto paralelo, ¿no? Así es, o sea, y para financiar cierto tipo de gasto. O sea, yo estoy seguro que la oposición va a acordar aumentar, o sea, gastar más en seguridad. O sea, puede decir, lo sacamos de crecimiento. Le va a ser duro ese discurso. Sí, claro. Probablemente van a tener que ceder, bueno, ok, reduzcamos algunas exenciones, las ganancias de capital o la renta presunta, o el impuesto al diésel. Digamos, ahora, toda exención tiene a su vez sus partidarios, ¿no? Porque pisa un callo. Sí. Entonces, Es difícil no va a terminar ser con las fácil. exenciones. O sea, es fácil, todo el mundo está en contra de exenciones, salvo cuando empiezan a tocarle las propias. Y ahí ya otra el discurso. Pero yo creo que ese es un camino, la evasión, las exenciones. Yo creo que hay un tema también sobre el impuesto a la renta. O sea, yo creo que las tasas marginales son muy bajas, en general, todas. Y el corte, que empecemos con 850.000 pesos, también es bajo. Aquí, O sea, este es un punto muy importante, pero es bueno analizarlo y dentro de la dificultad que tiene. Desde lo técnico uno podría decir, bueno, no solamente enfocarse en la tasa de impuestos, sino más bien en el volumen de quienes pagan impuestos. Ahora, eso desde lo técnico, porque nos vamos a lo político y se descarta de lleno porque evidentemente aumentar quienes tienen que pagar impuestos a la renta es bien poco popular, digamos, y eso es bien complejo. Pero Nicolás, tenemos el IVA más alto, uno de IVA más alto del mundo, con una de las tasas marginales más bajas del mundo, con exenciones. Entonces, bajemos el IVA en compensación. Claro. Una por otra, digamos, ¿no? Una por otra, y a futuro, una vez que hemos hecho eso, a futuro va a empezar a elevarse la carga porque los ingresos suelen subir. Claro, porque ahí está la base tributable, digamos. Finalmente hay que hacer dentro de estas concesiones, bueno, ahí obviamente son otros los que tienen que finalmente poner esto en el proyecto. Estamos conversando desde lo que ha sido también una historia. Y quiero ir a ese punto, Joseph Ramos, porque, y ya a modo general también, es bien difícil abordar cada 4 años una reforma o proyecto que tiene que ver con cambio impositivo en términos de proyecto de reforma tributaria de Bachelet, modernización tributaria, como lo mencionaba el presidente, o se presentó desde la presidencia, la segunda de Piñera, luego una gran reforma tributaria por parte del presidente Boric, quizá en 4 años. Es bien complejo también eso, ¿no?
Definitivamente. Ahora, o sea, yo creo que sería bueno tener una pausa, pero no sé, aquí los abogados tendrán que hablar, pero yo creo que es muy difícil que un parlamento comprometa a un futuro parlamento. O sea, que esta ley diga no pueden subir los impuestos por 10 años más. Claro. Digamos, no sé, yo no sé si eso es legal. Bueno, No sé, también, porque sí. va a haber un terremoto y necesitamos recursos. ¿Qué vamos a decir? ¿Que estamos amarrados? Claro, 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 claro. Hay un tema estructural porque se ha hablado mucho de pensar en una reforma tributaria estructural, si queremos mencionarla de esa manera, que sea más allá de un gobierno, pero con las dificultades que también hay que volver a lo que es la necesidad de una reforma tributaria, que es recursos para la política que quiere impulsar o los programas que quiere impulsar un gobierno. Entonces tampoco se puede hacer un amarre. Yo estoy de acuerdo con usted, sin saberlo desde el punto de vista legal, que capaz que no esté dentro de la legalidad, pero es bien difícil abordar esto porque la intención es bastante buena. Bueno, el problema de estar Bien. cada 4 años hablando de reformas tributarias es que la incertidumbre, el tema de inversiones, los argumentos que se van repitiendo, pero claro, tampoco se puede amarrar a un Congreso o un gobierno que va a asumir cuando lo que se busca es recursos, digamos. Sí, efectivamente. O sea, se hace con la inversión extranjera porque ese tiene un código diferente. Entonces, uno ha tenido la invariabilidad tributaria, por ejemplo, en el royalty o lo que fuera, de 10 años o 15 años, y eso al parecer es legal. Pero no estoy seguro, o sea, levanto el tema nomás, si es que eso se puede hacer. O sea, efectivamente, como tú dices, no puede ser que cada gobierno esté con una reforma tributaria nueva. O sea, hay un desgaste, porque efectivamente hay el problema de crecimiento y los impuestos, al no ser que vayan muy atados a programas que tienen que ver con productividad también, por ejemplo, el caso que doy con la lista de espera, no necesariamente no satisfacen necesidades sociales, pero tienden a frenar antes que acelerar el Claro. crecimiento. Hay algunos impuestos que yo creo que podrían ser muy buenos para el crecimiento si se modificaran. Por ejemplo, la depreciación acelerada. Creo que eso estimularía el crecimiento y lo único que hace que el impuesto que se pagaba no se paga al principio y se va difiriendo el impuesto. Pero hay medidas que tienen mayor impacto sobre el crecimiento y hay medidas que tienen menor. Creo que el impuesto a las rentas de la persona probablemente afecta menos el crecimiento y la inversión que los impuestos a Claro. las empresas. Bien, Joseph Ramos, como siempre un placer. Muchísimas gracias, Joseph, por conversar con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien. Un gusto, Nicolás. Chao. Hasta luego. Buen día.